defensa de instituciones prestadoras de servicios de salud, médicos, y también en el litigio hoy que desde otra área de la baranda, pues manejamos algunos temas ya como accionantes en responsabilidad médica. Eso nos ha permitido tener cercanía con los procesos de responsabilidad por ginecobstetricia y por supuesto en el marco de estos procesos pues se ha podido identificar componentes de violencia obstétrica, lo cual ha sido de bastante interés para la suscrita, toda vez que el trato humanizado es el que debe caracterizar la atención en salud. Tuve la oportunidad de ser hace bastante tiempo, cuando empecé mi vida profesional, trabajar en atención al usuario de una clínica y validar cómo desde ese enfoque se identificaba un ego, se identificaba un poco de machismo, no por supuesto generalizarlo para nada, pero más en el área de ginecobstetricia, y se identificaban quejas asociadas, quejas presentadas por las maternas asociadas a ese componente de trato humanizado. Entonces, toda esta evolución que ha tenido la violencia obstétrica, que sobre todo la ha impulsado la Corte Constitucional, pues ha generado ese interés y hoy simplemente quiero plantear algunos aspectos, socializarlos con los estudiantes, con los docentes, y poner un tema tan interesante en la mesa para que reflexionemos al respecto. Muchísimas gracias, doctora Edna. Y bueno, ahora le doy paso a la doctora Lida para que nos cuente un poquito sobre usted, doctora, y sobre esa motivación que tiene de hablar sobre violencia obstétrica. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que me uno a la doctora Edna en los agradecimientos, pues por este espacio que están desde la parte legal y creo que desde la parte médica también para hablar sobre la violencia ginecobstétrica. Y cuando hablo, digamos que esto empezó con una mirada muy hacia la obstetricia. Es un movimiento que inicia en el 2014 en otros países y solo hasta el 2022, digamos que se generan leyes con respecto a este tema en Colombia. Soy ginecóloga obstetra, soy médica de la Universidad Surcolombiana y ginecóloga obstetra de la Universidad de La Sabana, y docente de la Universidad de La Sabana de posgrado. Por ende, tengo a cargo la responsabilidad de formar futuros ginecólogos y es un tema que por legislación, por habilitación y por docencia, pues estamos tocando desde el ámbito académico, porque esto es de cambiar el pensamiento y esto se cambia de forma generacional, ¿sí? O sea, digamos que la violencia obstétrica ha existido desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Solo que hasta ahora se logra identificar como violencia lo que antes eran patrones de comportamiento habituales en la atención de las mujeres, en la atención del parto, en la planificación familiar, en el desarrollo de la libre sexualidad. Entonces, hasta ahora empezamos a hablar del tema y no es que sea que hasta ahora se está haciendo, sino que ha venido desde antes y hasta ahora lo identificamos como un problema. Entonces, como hace parte de un problema muy anexo a mi especialidad, digamos que me intereso en este tema porque formo futuros ginecólogos que deben llegar a su título académico sabiendo que esto pues no puede continuar de esta forma y es la única forma de cambiar la situación en la atención de las mujeres en salud. Muchísimas gracias, doctora Marcela Peña. Y bueno, yo también como médico y pues obviamente como abogado, me uno a ustedes, me parece un tema que en algún momento incluso fue tabú, pues en el sentido de que no, era un tema que de pronto no era como muy interesante de hablar, que se le quitaba un poco, se le prestaba un poco de importancia, se le visibilizaba un poco, hasta que ya se hizo evidente la necesidad de implementar y de darle un cuerpo y obviamente el proceso de acreditación en una organización es tan importante, pues se le ha dado la importancia que se merece. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar por la presentación de la doctora Edna Cosío, para que vaya presentando, entonces, por favor,
pantalla y posteriormente vamos a continuar con la presentación de la doctora líder. Y al finalizar estas dos presentaciones, que sean unos 10, 15 minutos por cada una, ¿cierto? Vamos a abrir un espacio de preguntas, un espacio para la discusión, es que participemos tanto aquellas personas que están de forma virtual como los que están aquí presentes para pues, aportar y construir conocimiento al respecto de la violencia obstétrica. Doctora Edna, ya tiene la presentación, entonces le doy un paso a su merced para que haga su intervención. Vale, ahí confirmen que estén viendo mi pantalla. Sí, señora, lo estamos viendo. Permítame un segundo, por favor. El computador, permítame un momento. Bueno, listo. Bueno, he querido denominar esta presentación como violencia obstétrica, violación de los derechos humanos de las mujeres como fuente de responsabilidad civil. En principio, pues quisiera acercarlos un poco a la definición como tal de este tema y qué puede llegar a constituir esta forma de violencia. Y básicamente se considera que se trata o se considera como una violencia de género que se manifiesta, ¿sí? Que se materializa en el maltrato o el abuso hacia las mujeres durante su atención en salud reproductiva, bien sea en el área de la gestación o en la etapa más bien de la gestación, del parto o del posparto. Pero inclusive no solo en estas áreas, también constitucionalmente se ha traído a colación el concepto de violencia obstétrica, inclusive en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo. Este fenómeno básicamente abarca no solamente las agresiones físicas a las que se pueden ver expuestas las gestantes, sino también actos y omisiones que, como lo decía al inicio, pues se materializan en una atención deshumanizada en la cual pues se vulneran los derechos fundamentales de las mujeres gestantes, básicamente el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana. Quiero destacar el contenido de la sentencia T756 del 2023, en el cual la Corte Constitucional subraya pues que estas prácticas se consideran graves y pues que impactan en la integridad personal de las mujeres. El tema, como yo se los planteé al inicio de mi intervención, es de relevancia, no es ajeno, como bien lo dijo la doctora Laura, es un tema de años, de hace muchos años atrás, que se venía materializando y se venía normalizando. Nadie hablaba de violencia obstétrica, era común ver algunos profesionales de la salud como que emitiendo comentarios hacia las mujeres gestantes como que no le dolió cuando lo hizo, ahora no se venga a quejar. Ese tipo de manifestaciones que agreden a esa paciente que está cruzando por una condición de vulnerabilidad en el momento de su etapa del embarazo y que este tipo de manifestaciones pues generan un impacto, por supuesto, emocional en la gestante negativo. Existen, pues se considera dimensiones de la violencia obstétrica y quisiera citar algunas, como lo que transmite o considera la Organización Mundial de la Salud, quienes afirman que toda mujer tiene derecho a una atención digna y respetuosa durante el embarazo y el parto, subrayando, por supuesto, que muchas de ellas se ven abocadas o se ven expuestas a tratos irrespetuosos y negligentes. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la violencia obstétrica como situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo o negligente en la atención de la mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. Concepción pues muy similar a la que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos al clasificar la violencia obstétrica como una violencia de género
ejercida por los encargados de la atención en salud, afectando la dignidad y los derechos de las mujeres. Por su parte, la Academia Nacional de Colombia establece que la violencia obstétrica incluye cualquier acto u omisión del personal de salud que dañe físicamente o moralmente a la mujer durante su proceso reproductivo. Tenemos algunos escenarios o algunas formas como se materializa o se concreta esta violencia obstétrica. Entonces, en aquel cuidado no confidente y digno respecto de la mujer gestante, que se refiere básicamente a las escenarios en los cuales pues se cercena la privacidad de la paciente, no se respeta, como se refieren a ellas de manera peyorativa, o no se garantiza la confidencialidad en su atención, tampoco mucho menos a veces se tiene en cuenta su consentimiento. También se materializa o se puede llegar a materializar a través del abuso psicológico y barreras de acceso, algunas prácticas que llevan como a amenazar, a culpabilizar o intentar cambiar la decisión de la paciente a través de mecanismos de persuasión o barreras de acceso inclusive relacionadas con la negativa en la atención en salud por falta de aseguramiento u otros aspectos que están, por supuesto, restringidos desde el punto de vista legal. En Colombia, como tal, tenemos algún marco normativo que, si bien es cierto, no se ha referido expresamente al concepto de violencia ginecostétrica u obstétrica, pues sí da un marco de regulación que orienta básicamente la prestación del servicio de salud, apuntando al derecho o más bien a garantizar los derechos de las mujeres gestantes y a mitigar este tipo de escenarios de violencia obstétrica. Entonces, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará establece la obligación de los estados de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, sentando bases para la protección de los derechos reproductivos. Esta pues se concreta en Colombia a través de la Ley 1257 del 2008, que proporciona un marco legal integral contra la violencia de género, abarcando diversas formas de violencia, incluida, por supuesto, la obstétrica. Y más recientemente, pues la Ley 2244, conocida como la Ley de Parto Digno, que reconoce y protege los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En ella quisiera destacar pues que se señalan con claridad algunos y se relacionan más bien los derechos que le asisten a la mujer gestante, y los cuales, por supuesto, en el momento de someterse a la atención de un parto o en la etapa de posparto, pueden ser exigidos por aquellas y que marquen pues su atención. Ahora bien, y digamos que aterrizando al escenario de la responsabilidad y cómo pueden este tipo de violencia obstétrica ser fuente de responsabilidad civil. Ahí quiero destacar algo y básicamente tengamos en cuenta el marco jurisprudencial que ha girado en torno a lo que es la responsabilidad por obstetricia. Y quisiera destacar que años atrás, y ahorita vamos a ver como una línea de tiempo, la violencia obstétrica, voy a pasar por acá para adelante, perdón, la obstetricia fue manejada o fue ventilada a través de un título de responsabilidad de naturaleza objetiva, básicamente sobre el año 2000, considerando el Consejo de Estado que cuando todas las etapas del embarazo se habían desarrollado en completa normalidad y al final se presentaba una alteración, una anomalía que causara un daño, bien sea en la materna o en el bebé, esa situación per se, a través de la aplicación de la teoría de la obligación de resultado, genera una responsabilidad de naturaleza objetiva. Sin embargo, esta tendencia jurisprudencial varió sobre el año 2004, en el cual el Consejo de Estado retoma la aplicación del régimen subjetivo de falla probada y plantea básicamente que cuando en todas las etapas del embarazo, cuando todas las etapas del embarazo se hubiesen desarrollado de manera normal y al final hubiese un desenlace negativo, eso constituiría una prueba indiciaria o un indicio grave en contra del prestador del servicio de salud, que constituyera pues como tal la acreditación de la falla en la prestación del servicio. Ya para el año 2014, tendencia que actualmente se maneja,
el Consejo de Estado plantea que cuando ello ocurre, es decir, cuando todas las etapas del embarazo se han desarrollado de manera normal y al final existe un acontecimiento desafortunado que afecte, bien sea a la mamá o al nasciturus, pues eso va a constituir una presunción judicial de falla, lo cual quiero destacar bastante interesante. Siempre he criticado este tipo de planteamientos por parte de las altas cortes porque a partir del análisis de la figura, si vamos a hablar de una presunción judicial de falla, pues por supuesto no podríamos o sería contradictorio manejar o sostener que todavía este tipo de procesos se ventilen por el título de imputación de falla probada del servicio. Es contradictorio en este punto específico porque sí, en el desarrollo de las etapas del embarazo, todo se ha planteado de manera normal y al final hay un desenlace fatal. Vamos a aplicar una presunción judicial de falla, pues eso no es falla probada del servicio, eso sería retomar prácticamente el título de imputación de falla presunta. Pues bien, en este planteamiento se ha definido unos requisitos, unos aspectos a valorar para poder aplicar esa presunción judicial de falla, y es si el embarazo tuvo un desarrollo normal en todas sus etapas, si en el mismo no se presentaron anomalías o complicaciones, si la embarazada se practicó los tratamientos que le fueron ordenados y que todo lo anterior repose en la historia clínica. Cuando todo ello repose en la historia clínica, estaremos y hay una situación desafortunada, estaremos en el escenario de la aplicación de esta presunción judicial de falla. Pero bien, recordemos que para que se estructure la responsabilidad, pues deben de plantearse o deben de resultar configurados unos elementos. Y máxime si nos encontramos en un título subjetivo de responsabilidad, de los cuales se destaca, por supuesto, el daño, la falla y el nexo de causalidad. Entonces, quiero reflexionar sobre el elemento daño precisamente en el escenario de la violencia obstétrica. Por cuanto para que surja la responsabilidad por este concepto, pues primero tiene que documentarse y acreditarse que se ha configurado este tipo de actos irrespetuosos, deshonrosos, que afecten la integridad física o psíquica de la mujer, es como lo primero, lo cual llevaría, por supuesto, a que se considerara por acreditar la falla en la prestación del servicio, pero el punto o el quid del asunto está en establecer el daño. Bien, supongamos, por ejemplo, el escenario de una paciente que presente una hemorragia posparto y que termine falleciendo porque no identificaron de manera oportuna esa complicación, no activaron el código rojo y termina falleciendo por una omisión. Entonces, el daño como tal en ese escenario pues sería la afectación a la vida de esa paciente. Ese sería el daño. Pero el nexo de causalidad, ¿con qué estaría relacionado? Normalmente suelen relacionar los abogados que activan el aparato judicial con una falla en la lex artis ginecostétrica. Pero ¿y qué pasa cuando en el escenario tengamos acreditado es ese trato deshonroso, deshumanizado de la paciente? ¿Qué puede llegar a pasar? Ahí cabería preguntarse o cuestionarse acerca de si esa sería la causa eficiente del daño o muerte, lo cual muy seguramente va a dar como respuesta no. Luego, entonces, en principio se diría, bueno, si da como respuesta no, no habría lugar a indemnización. Pero, ojo, ahí es donde es importante poder identificar el daño que se llegaría a concretar en el evento específico de la violencia obstétrico-ginecostétrica, lo cual para nuestro sentir, para nuestro análisis jurídico, pues es un daño que afecta a bienes constitucionalmente amparados de la mujer, su vida, su dignidad humana. Y hoy por hoy esa categoría de bienes son indemnizables, inclusive el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han construido una categoría de perjuicios que la denominan así, afectación a bienes constitucionalmente amparados. Y es un rubro indemnizatorio diferente al del perjuicio moral y al del perjuicio o daño a la salud
aterrizando, por supuesto, solamente a lo que corresponde a la responsabilidad administrativa y a la tipología de perjuicio inmaterial que actualmente aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. Entonces, diríamos nosotros que en el escenario de la violencia obstétrica, los daños que resultarían indemnizables, pues tendrían que establecerse de manera muy concreta. Es que el daño psicológico causado a la paciente no es indemnizable, por supuesto, pero entonces habrá que determinarlo de esa manera y habrá que establecer esta estructura de la responsabilidad que permita establecer una conexión entre precisamente esos actos que llevaron al maltrato físico o psíquico de la mujer versus el daño como tal y que se pretende indemnizar. ¿Por qué lo planteo? Porque en muchas oportunidades no son pocos los escenarios en los cuales se pierden los procesos de responsabilidad médica porque no resulta acreditada esta relación de causa-efecto entre la falla en la prestación del servicio, que normalmente, digamos que es como el elemento y en el marco de la atención en salud resulta tal vez un poco digamos, con más facilidad de probarse con ese daño que pretendemos indemnizar. Digamos que lo complejo ha estado en establecer ese nexo de causalidad. Entonces, si no podemos o si no se plantea con claridad cuál es el daño cuya indemnización se pretende relacionado, insisto, que implique ese nexo con los escenarios de violencia obstétrica, pues por supuesto el resultado va a ser desfavorable. Para referirnos, por ejemplo, a la sentencia de la T756 que citamos al inicio, es un caso que llama poderosamente la atención porque se configura el escenario de violencia obstétrica aterrizado al ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Cómo estas mujeres que en uso de su autonomía optan por interrumpir voluntariamente el embarazo y llegan a un servicio de atención en salud y reciben calificativos, reciben críticas, cómo inclusive puede afectarse esa autonomía, cómo pueden ponerles barreras en uso de su derecho y que terminan configurando escenarios de violencia obstétrica. Pues bien, este tipo de situaciones generan un daño, lo generan, por supuesto que lo generan. ¿Y esos daños son indemnizables? En nuestro concepto sí. El punto está en la prueba. El punto está en poder acreditar que se generaron estos escenarios de violencia obstétrica y que estos tienen una relación causa-efecto con los daños que se persigue indemnizar. Supongamos la dignidad humana de una mujer es un daño, es una afectación a un bien que está constitucionalmente amparado, por supuesto. Y si se afecta, ¿es indemnizable? Por supuesto que es indemnizable. El tema está en estructurar de manera correcta el escenario de responsabilidad específico que se va a discutir. Ahora bien, por supuesto que la indemnización o el cuantum indemnizatorio no va a ser el mismo. Por supuesto que no, porque ya no será el daño cuya indemnización se perdió, daño evento, el derecho a la vida, por ejemplo, en el caso de la materna que les comentaba que fallecía, sino, por ejemplo, esa dignidad humana, ese derecho a la salud, esos derechos que le asisten a la mujer gestante y, por supuesto, la indemnización va a ser distinta. Digamos que es algo de lo que quería el día de hoy socializarles. Sé que por el tiempo, pues, y ahora vamos a entrar un poco más en materia porque vamos a desarrollarlo a través de las preguntas, pero pues es el planteamiento desde la esfera del derecho que quiero dejar hoy en la mesa y para generar el espacio de discusión. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy aquí tomando apuntes para cuando tengamos nuestras preguntas, ¿no? Y está muy interesante ese tema, como desde la jurisprudencia se ha generado como una especie de escenario un poco confuso en el término del régimen de responsabilidad, específicamente en este caso, porque es el punto de que la falla presunta, según el agente judiciario, pues ya nos está acercando hacia un régimen objetiva con todo lo que eso implica. Bueno, pero más adelante vamos a hablar un poco de eso con nuestros estudiosos.
Muchísimas gracias, doctora. Le doy entonces la palabra a la doctora Lidia Marcela para que nos haga su presentación, doctora Lidia. Y bueno, obviamente la doctora Lidia nos hablará desde el punto de vista médico, desde el punto de vista obstétrico, porque tiene que ver con el tema de esto. Y luego obviamente ya les haré el paso a esa discusión, porque hay un tema, obviamente al tener las dos profesiones estoy un poco como en conflicto, porque hay un tema que me preocupa mucho y es ese principio de incertidumbre que de pronto no se tiene en cuenta a la hora de buscar al médico y pensar que a pesar de que el embarazo va normal, a última hora no se pueda complicar. Yo sé que la doctora Lida pronto nos va a dar un poco de luces al respecto. Doctora Lida, bienvenida. Bueno, nuevamente muchas gracias. Quiero confirmar si me están escuchando. Sí, señora, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, sí les voy a hablar, digamos, de la violencia ginecobstétrica desde un punto de vista más médico, más asistencial y de pronto hacer como un acercamiento a la parte jurídica que ya la doctora Edna nos explicó, digamos que de cierta forma, pero quiero empezar esta charla con esta frase que me gusta mucho y es que promover la atención ginecobstétrica respetada, ¿sí? No es ablandar la medicina, es devolverle su propósito más noble, que es el de proteger la vida con respeto. ¿Y por qué empiezo con esto? Y es que no ha sido fácil desde el punto de vista asistencial poderle brindar todo lo que la ley nos exige a las pacientes cuando estamos hablando del parto respetado, y yo me uno mucho a esa frase de parto respetado más que un parto humanizado, porque si uno va muy apegado a la letra, humanizar es darle connotaciones humanas a algo que no lo tiene. Entonces yo siempre les digo, yo puedo humanizar el parto de un perrito, pero no puedo humanizar el parto de un humano porque es inherente a que debe ser humano. Es más bien dejemos de hacer prácticas que deshumanizan algo que debería ser eh, entendido con respeto, con dignidad, por el simple hecho de ser un proceso o un procedimiento que se lleva a cabo en un ser humano, ¿sí? Entonces, en esta pues como lucha de lograr cumplir con todo lo que la ley nos dice, a veces escuchamos comentarios como que es que ahora hacemos todo lo que el paciente quiera y entonces ¿para qué estudiamos? Y no es eso de ablandar la medicina, sino es darle esa connotación de vamos a volverla noble y respetar todo este proceso. Pues inicialmente no tengo conflicto de interés con ninguno de estos temas. Estoy en este espacio de forma voluntaria, no tengo ningún vínculo laboral, económico, ni con ninguna institución que pueda influir como en mi opinión y en las conclusiones que les voy a dar. Esto es una práctica netamente académica, orientada a que podamos promover una atención ginecobstétrica respetuosa, basada en la evidencia de lo que tenemos y en promover los derechos humanos, y claramente todas las opiniones que salgan de este foro pues son opiniones propias y no tienen nada que ver con las entidades en las que laboro. Antes de empezar, que esto me parece algo muy bonito y para que podamos entender un poco el contexto de lo que estamos viviendo, es que les quiero presentar, si no los conocían, los tipos de modelo de toma de decisión en medicina, ¿sí? Entonces, tenemos básicamente 4 modelos. El primero de ellos es el modelo paternalista, que se ejerció en la medicina desde el inicio de esto como una ciencia y una profesión, hasta hace muy poco, en donde el médico le decía al paciente, tómese esto, y el paciente iba y se lo tomaba sin preguntar nada y porque el doctor dijo, punto. ¿Sí? O sea, el médico tomaba decisiones que creía que eran las correctas sin tener en cuenta ningún tipo de opinión del paciente. Luego surgieron otros tipos de modelos en estas tomas de decisiones, como el modelo informativo, en donde yo le cuento al paciente qué tiene y le propongo una o varias alternativas de manejo, y el paciente decide cuál alternativa se ajusta más a su realidad. Está un modelo interpretativo en donde el médico
pues enfoca esa atención en la persona, y no todas las personas son iguales. Es diferente atender una gestante que provenga de una comunidad indígena, que provenga del Chocó, que venga del centro del país, por su cultura, por sus creencias. Entonces tratamos de enfocar esa atención, esa toma de decisiones en esa persona, y luego alineamos un tratamiento con esa realidad de esa paciente, ¿sí? Y está un modelo deliberativo en el que tanto médico como paciente intervienen en la toma de decisiones, y esto es muy importante porque, como les venía diciendo, la violencia obstétrica ha existido desde el inicio de los tiempos, solo que hasta ahora se considera como una forma de violencia hacia la mujer. Entonces, les quiero contar qué es, ¿sí? Entonces, es toda acción u omisión, ¿sí?, del personal de salud. Y cuando hablo de personal de salud, no solamente hablo de médicos ni de ginecólogos, hablo de enfermeras, auxiliares de enfermería, el camillero, cualquier otra especialidad que intervenga, ¿sí?, que le cause un daño físico, psicológico o emocional a una mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio, esto asociado a la violencia obstétrica, o en cualquier atención ginecológica. Contexto puede ser de planificación familiar, puede ser una consulta de ginecología por una patología cervical, en general cualquier tipo de acción que se haga o se omita y que vulnere la paciente en cualquiera de estos estados, sobre todo vulnerando sus derechos, la dignidad o la autonomía. Y hago énfasis en derechos porque es que tenemos muchos derechos y en general no los conocemos. Entonces, ¿qué pueden vulnerar? Los derechos del paciente. Esos son derechos de toda la gente que se acerque a un sistema de salud o a una institución que preste salud. ¿A qué tenemos derecho como pacientes? A una atención médica adecuada, ¿sí? Eso quiere decir adecuada a mi patología, adecuada al contexto social en el que estamos, adecuado al nivel de atención en el que estamos, adecuado a la tecnología y el recurso que tenemos a la mano, porque no es lo mismo atender un paciente en la zona rural colombiana del Amazonas que atenderla en Bogotá o atenderla fuera del país, ¿sí?, a un trato digno, ¿sí?, a una información clara que el paciente debe saber qué tiene y qué se debe hacer para solucionarlo. El paciente tiene derecho a decidir sobre el tratamiento, a decir si yo quiero esto o no, definitivamente esto no me interesa y no lo quiero. A tener una voluntad anticipada, esto es básicamente a decir, si estoy en un estado de inconsciencia, yo no quiero que me sometan a esto, y respetar esa voluntad anticipada. A la confidencialidad, a una segunda opinión, a decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que pasó o con lo que me estás diciendo, quisiera una opinión de otro médico, de otra especialidad para tomar una decisión. A tener un expediente clínico, una historia clínica, y a poder usarla cuando la requiera. A expresar inconformidades y a tener un representante legal si así lo requiere. Estos son los derechos que tenemos todos los seres humanos como pacientes en Colombia, ¿sí? Y cualquier vulneración de estos derechos ya se considera en este contexto como algo de violencia. Tenemos unos derechos sexuales que no son propios de la mujer, son derechos de todas las personas que están en Colombia, porque esto lo legisla la ley colombiana, y debemos reconocerlos, saber que los tenemos y saber que nuestros pacientes los tienen y respetarlos. Entonces, dentro de los derechos sexuales tenemos a fortalecer la autonomía y la autoestima, la sexualidad, a explorar y disfrutar una vida sexual placentera, vivir de esta vida sexual de forma libre, a elegir las parejas sexuales, a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, a tener relaciones sexuales consensuadas, a elegir dónde, cuándo y con quién quiero iniciar la vida sexual, decidir sobre la unión con otras personas, vivir y expresar libremente mi orientación sexual y mi identidad de género, protegerme sobre infecciones o para infecciones de ITS o embarazos no deseados, recibir información y acceso a la salud de calidad con respecto a estos derechos y a una educación integral para la sexualidad a lo largo de toda la vida. Tenemos derechos reproductivos, ¿sí?, en donde podemos tomar decisiones sin discriminación o violencia sobre nuestra reproducción, decidir si quiero o no quiero tener hijos, cuántos hijos quiero tener, en qué momento los quiero tener, el espacio entre un hijo y el otro hijo, qué tipo de familia quiero formar, si quiero ejercer la maternidad y cómo la quiero ejercer, acceder a métodos de anticoncepción si no quiero tener estos hijos, a tener acceso a los servicios de salud, ¿sí?,
que garanticen una maternidad segura, acceder a los beneficios y a los avances científicos en cuanto a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la interrupción de un embarazo no deseado de forma, digamos que gratuita y segura según la sentencia C055 del 2022. También tenemos derechos que están asociados a la mujer que está en estado de embarazo, que esto nos lo dice la ley de un parto digno y respetado, que es recibir atención integral y respetuosa, a recibir la información y a ser partícipe de la información y las decisiones, tener libertad de elección para saber si alguien puede acompañarla o no en este proceso. Tenemos derecho a la placenta. La placenta antes era considerado un desecho biológico, ¿sí? Y era, digamos, de cierta forma procesado como un desecho, entonces a veces iban a patologías si el médico lo determina o tiene indicaciones de un estudio patológico, histopatológico, o se desechaba como cualquier otro desecho biológico. Ahora la paciente tiene derecho a decir, yo quiero llevarme la placenta, y tiene derecho a recibirla después del parto sin ningún tipo de limitación, tiene derecho a la lactancia, y cuando hablamos del derecho a la lactancia es que a pesar de que la OMS dice que la lactancia materna va a ser exclusiva por 6 meses y mínimo por 2 años, y que de común acuerdo entre madre y bebé toman la decisión de dejarla, también la paciente está en libertad de decir desde el minuto cero, yo no quiero lactar. Y a pesar de que lo que promovemos es la lactancia exclusiva, pues no podemos decirle a la paciente que es una mala mamá porque no quiere lactar, o recibir juzgamientos sobre esta decisión, ¿sí? Así como promovemos la lactancia, debemos respetar el hecho de que la paciente no lo quiere hacer. Y tenemos, o la paciente tiene derecho a un parto vaginal después de la cesárea. Y esto porque se convierte en un derecho, y es que históricamente tener cicatrices en el útero, sea por una cesárea, por una miomectomía o por otros procedimientos quirúrgicos, contraindicaban el parto. Después de muchos estudios científicos, que pues no es como el espacio para recordarlos, se dieron cuenta que si hay mujeres que tienen cesáreas previas y tienen unas características especiales, a esas pacientes se les podría dar el chance de tener un parto después de una cesárea. Y si la paciente lo solicita y tiene los criterios para hacerlo, pues la paciente tiene derecho a decidir la vía del parto, así como tiene también derecho a decidir la forma en la que quiere tener este parto. Y cuando hablo de parto estoy hablando del nacimiento, no necesariamente tiene que ser un parto vaginal. Tienen derecho a el duelo, es decir, cuando un embarazo se pierde, sea por un aborto o por un óbito fetal, que es la muerte intrauterina del producto de la gestación después de la semana 20 de embarazo, entonces la paciente tiene derecho a recibir acompañamiento con un equipo interdisciplinario, a ser atendida en un lugar que implique no tener contacto con otras mujeres y con otras mujeres que estén en estado de embarazo o que estén en el puerperio. Es decir, si yo tengo una paciente que está atravesando por un duelo obstétrico, no debo tenerla en la sala de partos en donde escucha niños llorar porque acaban de nacer, o escucha el trabajo de parto de otra paciente o la felicidad de otra familia que sí tuvo su bebé. Entonces debo tener en mi institución de salud un espacio en donde pueda garantizarle estos derechos a la paciente que está en duelo. Y hay unos derechos del recién nacido, que es recibir atención oportuna según sus necesidades y ser asistido por personal calificado en una institución de salud en caso de que sea considerado un recién nacido con riesgos importantes para complicarse. Y ustedes dirán, ¿y esta señora por qué nos habla de todos estos derechos? Entonces, básicamente, si nos remitimos a la primera definición que les di de violencia ginecobstétrica, violar cualquiera de estos derechos ya se constituye un tipo de violencia y lo podemos enmarcar en la violencia ginecobstétrica. Ahora, ¿qué nos dice la OMS? La OMS en el 2014 nos dice que la violencia obstétrica se considera cualquier trato despectivo, humillante o burlas hacia la mujer, procedimientos sin consentimiento informado, como episiotomías, cesáreas, múltiples tactos, negación del acompañamiento durante el parto, impedimento del contacto piel a piel o lactancia inmediata, intervenciones que sean innecesarias. Esto se considera como violencia obstétrica. Y pues aquí les pongo un ojo, toda regla tiene su excepción, porque no es lo mismo impedir el contacto piel a piel
porque no quisimos permitirlo o porque el bebé nació en un estado que requiere intubación, traslado a una unidad de cuidado de intensivo neonatal o algunas maniobras para poder restablecer su salud. Entonces, estas como indicaciones de lo que es la violencia obstétrica definida por la OMS pueden tener algún tipo de excepción que deben estar contempladas. La resolución 3280, que es una resolución que reglamenta todas las RIAs, todas las rutas integrales de atención en general en salud, en este caso materno-perinatales, define la violencia obstétrica así, y nos dice que no solamente se manifiestan actos físicos, sino también en lenguaje, actitudes, omisión del consentimiento y la deshumanización del cuidado. Entonces tenemos varias definiciones que nos atañen a nosotros sobre la violencia obstétrica. Aquí les pongo lo delgada que puede ser la línea entre lo que es y no es violencia obstétrica, y cualquiera de estas 8 formas de violencia pueden considerarse violencia y deben ser, pues, o sea, hacen parte de lo que consideramos violencia. Entonces, el maltrato físico, el maltrato verbal o psicológico, la violación del consentimiento informado, la negación o limitación del acompañamiento, el abuso en la medicalización o intervención no justificada del parto, la negligencia o el abandono institucional, la deshumanización del parto y la violencia simbólica e institucional, pues hacen parte de lo que se puede considerar violencia obstétrica. Esto es rápidamente para contarles cómo vamos. Esto es un estudio que publicaron este año en donde en estos países que les menciono ahí, son alrededor de 20 países, estos son los que más pacientes aportaron, fueron 25 estudios, en total 39.562 mujeres que fueron objeto de este estudio, en donde después de revisar todos los tipos de violencia, se dieron cuenta, señor. Es que creo que por algún motivo debo de compartir la pantalla. Ay, ya reviso a ver qué pasó acá. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, después de revisar como estos 25 estudios de diferentes países y ver cuánta violencia obstétrica había, se logró objetivizar que hasta el 59% de la población global ha sufrido violencia ginecobstétrica. De esta población o de estos tipos de violencia, el 37% fueron procedimientos no consentidos, 27% reportaron episiotomía sin consentimiento. O sea, el problema no es hacer la episiotomía porque a veces es necesario. El problema es hacerla sin preguntarle a la paciente si es lo que desea o no, o brindarle otras alternativas. Un 24% de trato no digno, 24% de trato a la violación a la confidencialidad, 21% de maniobras de Christeller sin consentimiento, y vuelve y juega, el consentimiento es supremamente importante, no es hacer el procedimiento, sino consultarlo con la paciente para ver si la paciente acepta o no este tipo de procedimientos, y solamente el 2% fueron barreras en el acceso de salud. En Colombia realmente no hay unos datos muy importantes, o sea, como muy establecidos, pero hubo, o el más grande que ha existido es el Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con la Universidad de ICESI y la Universidad de Antonio Nariño, hicieron unas encuestas sobre violencia ginecobstétrica. Fue Profamilia quien analizó estos datos y se dieron cuenta que en Colombia más o menos el 42.2% de los casos de violencia obstétrica están asociados a negligencia, el 35.7% con represión de las emociones y el 27.1% de las pacientes han sentido amenazadas o intimidadas. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a violencia obstétrica en Colombia, ¿sí? Es un delito, la violencia obstétrica está reglamentado y la reglamentación está básicamente en estas resoluciones y leyes, o está sustentado en estas resoluciones y leyes en Colombia, ¿sí? Y pues en conclusión, y lo que debemos hacer es, ¿qué hacemos con esta violencia obstétrica? ¿Cómo disminuimos esto? Entonces, desde el punto de vista del paciente, pues todos somos o seremos pacientes, es estar informados de saber cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis deberes, porque parte de esta violencia también va asociada al desconocimiento de lo que tengo derecho y lo que debo hacer. Adicional,
como profesionales de la salud, ¿sí? Entender que esto está cambiando y que debemos cambiar el chip y estar como empáticos a todo este tipo de cambios y de violencia. Como profesional del sistema judicial, entender que no todo lo que los médicos hacen lo hacen pensando en voy a generar un daño, lo hacen pensando en evitar un daño de cierta forma, como la episiotomía. Nadie hace una episiotomía pensando en voy a lesionar a la paciente, lo hace pensando en llevo 2 horas en expulsivo, necesito que este bebé nazca bien y si lo dejo más tiempo pueden hacer con secuelas y lo que resuelve es hacer una episiotomía. El problema es no pedirle el consentimiento a la paciente o no haberlo contemplado previamente, ¿sí? Las instituciones juegan un papel importante porque parte de toda esta estructura que se debe tener para poder brindar un trato digno a la paciente está asociado a la infraestructura, a tener salas de partos que se puedan, en donde se pueda respetar la privacidad, donde pueda estar el acompañamiento permanente, en donde podamos brindar todas estas opciones que nos da la ley y los entes gubernamentales que más allá de reglamentar, pues deben brindarnos la inversión económica para poder tener todas estas áreas y toda la educación y todo lo que debemos hacer y supervisar que los sitios que lo están haciendo pues cumplan con las normas de habilitación y las leyes que tenemos. Entonces, este es como lo que les quería contar acerca de la violencia obstétrica desde un ángulo médico y queremos, yo creo que la doctora Edna también quiere escucharlos y saber qué dudas tienen y qué quieren preguntarnos. Bueno, muchísimas gracias y obviamente es muy interesante desde el punto de vista de la parte médica, ¿no? Yo ya para darle paso a las preguntas quiero abrir este espacio de preguntas con una sola pregunta que voy a hacerle, es que me la respondan los dos desde sus esferas de conocimiento y después damos paso a las preguntas del público. Creo que ya hay muchas de dos preguntas. Entonces, pero voy ahora a abrir el espacio con una pregunta que voy a hacer yo, porque pues tratando de conciliar un poco, esta universidad tiene una cosa muy linda y es la transdisciplinariedad que hay. Tenemos una facultad de medicina, otra de derecho y estamos constantemente, digamos, interactuando entre eso. Entonces, la primera pregunta que quiero y que pues es para los dos es el tema de ese principio de incertidumbre y que nosotros los médicos tenemos que lidiar todo el tiempo, que es algo realmente, yo diría, pues a veces no me gusta, porque lo decía la doctora en su intervención, pues la jurisprudencia, ¿cierto? Y la administración de justicia ya ha venido diciendo, mira, si normalmente un embarazo viene normal, viene, digamos, con una serie de paso a paso, de unos controles, que todo indica que va a ser normal. Lo cierto es que en la práctica, al final, en el último momento, se puede complicar la situación. Entonces, la pregunta va para la doctora Lida, es, desde su experiencia clínica, ¿cómo ha vivido esto? Es decir, de pronto se nos puede compartir una experiencia de esa incertidumbre o ese momento en el que todo va bien, pero de un momento a otro se puede complicar y puede cambiar drásticamente el panorama. Bueno, doctor, pues sí, digamos que, a ver, la literatura nos describe qué tantos partos o qué tantos embarazos se pueden complicar según las características de la paciente. Es decir, es más, hay un ginecólogo que define el embarazo como un estado fisiológico de la mujer y que complica gravemente la salud de la mujer. O sea, hay pacientes completamente sanas, tienen hasta el 1% de probabilidades de terminar una preeclampsia severa en el momento del parto, ¿sí? Entonces, y es algo que no se puede predecir completamente. Tenemos unas herramientas tecnológicas como ecografías de tamizaje genético, donde medimos las IP de las arterias uterinas para como pronosticar la probabilidad de que una paciente haga preeclampsia severa antes de la semana 34, pero es una probabilidad, ¿sí? No es una certeza. Y tenemos algunos factores de riesgo que nos pueden ayudar. Más allá de eso, lo que sí tengo claro
es que, gracias a Dios, la obstetricia y la ginecología está 100% escrita y reglamentada. Es decir, hay una ley de la República en donde dice cómo se va a atender el parto, cómo se debe manejar un código rojo, cómo se debe manejar una preeclampsia, en general cómo se deben manejar las emergencias obstétricas. Y la medicina es una ciencia inexacta de medios y no de resultados. Obviamente nadie quiere que se le muera un paciente, pero si yo hago todo lo que la ley dice que debo hacer, no me salto ningún paso, cumplo con todos los checklists que nos da pues como la reglamentación que tenemos, pues puse todos los medios. Ahora que el resultado no es el adecuado, ok, pero si hice todo lo que la ley dice que debo hacer y todo lo que los protocolos nacionales dicen que debo hacer, incluso uso protocolos internacionales y aún así el desenlace no es el adecuado, ¿sí? Pues eso se llama una muerte materna no prevenible, ¿sí? Pero si me salto uno de esos pasos, si no le pongo el medicamento cuando debo ponérselo, si no le tomo los exámenes que debo tomárselos, pues estoy saltándome ese protocolo y entonces se declara que es una muerte prevenible, independientemente de la intención o no, de sí. Entonces, la conclusión es, hay que hacer lo que se debe hacer. Está escrito, no es un invento, no es capricho, no es que porque este doctor sí, porque este doctor no, porque está reglamentado. Está reglamentado de tal forma que no haya como falla en la interpretación. Entonces, por ejemplo, en preeclampsia severa, la resolución 3280 dice, deben diluir 2 ampollas de 2 gramos de sulfato de magnesio, o sea, 4 gramos, ¿okay? En 100 cc de solución salina y pasarlo en 15 minutos. Luego, diluir, o sea, es tan exacta la reglamentación que nos da el paso a paso de cómo hacer las cosas. Entonces, insisto, ningún médico quiere que se le muera un paciente ni que se le complique gravemente, pero en el caso de la obstetricia, si usted hace todo lo que la ley le dice que tiene que hacer, pues usted puso los medios, ¿sí? Y la estadística nos dice que hay una porción de mujeres embarazadas que pierden la vida en el proceso, ¿sí? O que se complican gravemente y sin duda alguna, pues por más que hagamos todo lo que está en la lista, esto nos puede pasar. Entonces yo creo que el mensaje para los médicos, si hay médicos en la audiencia, es conozcan los protocolos, ¿sí? Hagan los checklists y hagan lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen por alguna razón, porque a veces pasa que no están los recursos en la institución, que pues deben generar las alertas de forma temprana de no tengo este medicamento que es vital, como no tengo sulfato de magnesio, no tengo oxitocina, no tengo misoprostol. Por ejemplo, en este momento estamos a nivel nacional en un desabastecimiento de Metergin, que es uno de los medicamentos base para el código rojo. ¿Es culpa mía? No, ¿sí? ¿Es culpa de la institución? No, o sea, el INVIMA no está dejando importar el medicamento, no hay en Colombia el medicamento, entonces nos toca usar lo que tenemos, ¿sí? Que si eso puede afectar el desenlace o no de la paciente, quién sabe, podría, ¿sí? El no uso del medicamento podría, pero no es, digamos que algo personal, no es desconocimiento, no es que yo por negligencia no se lo puse teniendo el recurso, sino que a nivel nacional tenemos un problema y no lo podemos usar. Entonces yo creo que mientras hagamos lo que tenemos que hacer, basados en ciencia y en los protocolos, no tendríamos pues como ningún problema adicional. Gracias, doctora. Bueno, una cosita muy chiquitica. La doctora nos acaba de decir que la obligación de los médicos es de medios y no de resultados, ¿cierto? Pero, pues, la jurisprudencia, de alguna manera, enredar un poco el tema del régimen objetivo, es decir, incorporando elementos del régimen objetivo, pues ya nos pone en el contexto, doctora Edna, el hecho de que debería entonces pensarse en una obligación de resultado. ¿Qué opina de eso? Bueno, quisiera precisar que como tal no podríamos establecer que el ámbito de la responsabilidad por ginecostetricia se ventila por un título de imputación de carácter objetivo. Digamos que la jurisprudencia, digamos, vigente establece que se ventila a través de un título subjetivo de responsabilidad de falla probada. ¿Qué es lo que se destaca? Que si bien es cierto ese es el planteamiento, también se ha dicho precisamente lo que haciendo referencia a las etapas del embarazo, que cuando todas han transcurrido de manera normal y al final hay un desenlace fatal, eso
con esta lista de chequeo de que todo, que se documente todo en la historia clínica, que la paciente haya asistido a todos los controles y demás, esa situación per se constituye una presunción judicial de falla. Entonces recordemos que los títulos de imputación de carácter subjetivo, falla presunta, falla probada. De carácter objetivo, si nos vamos al Consejo de Estado, pues habrán otros como el daño especial, el riesgo excepcional y demás. Pero entonces, parándonos en el título de imputación de carácter subjetivo, de falla presunta y falla probada, el cuestionamiento está y en ese tipo de escenarios donde todas las etapas del embarazo se han desarrollado de manera normal y al final hay un desenlace fatal, se aplica una presunción de falla. En mi sentir no podemos hablar de una falla probada. ¿Ya? Tenemos que ubicarnos y devolvernos a los años 2000 más o menos a una falla presunta. Eso no es otra cosa que una falla presunta. Entonces, si es una falla presunta, el médico, la IPS, entra al proceso con una presunción judicial de falla en ese escenario. ¿Cómo se libera de responsabilidad? Desvirtuándola. ¿Y cómo se desvirtúa? Acreditando que se cumplió a cabalidad con todos los estándares exigidos por la ley del arte médico, que se cumplió a cabalidad con todo este marco normativo que nos referenciamos, con los protocolos, con las guías, que se cumplió a cabalidad con el agotamiento de lo que menciona la doctora y es esa obligación de medios. ¿Cómo lo acreditamos? Desde la esfera de defensa. A través del testigo técnico, ¿sí? Llevar a nuestros profesionales especialistas a que establezcan que ese paso a paso o ese rigorismo que estaba en la guía, por ejemplo, vuelvo a señalar del código rojo, se cumplieron a cabalidad, acreditándolo o con el dictamen pericial, que es, digamos que hay una triada en el escenario de responsabilidad que es fundamental, testigo técnico especialista, perito especialista, historia clínica. Esa es la triada para una defensa. Ahora, si se desvirtúa esa presunción judicial de falla, el resultado pues tiene que ser favorable a los intereses del prestador de servicio de salud y del médico. Pero si no, pues por supuesto que vamos a tener la aplicabilidad de una condena. Ahora bien, ustedes saben, o no sé si lo sepan, pero la ginecobstetricia o los casos de ginecobstetricia se ubican en el ranking de temas por los cuales demandan a las clínicas y hospitales en el primer puesto, ¿sí? El mayor porcentaje de demandas de responsabilidad médica son por temas asociados a la ginecobstetricia. Y les voy a decir una cosa, realmente al momento en el que nos miden con la vara de los protocolos y de las guías en las historias clínicas, se encuentran muchas falencias. Diría yo que no sé, pero pues un gran porcentaje de historias clínicas que se analicen si se adhirieron o no a estos protocolos y guías de manejo, yo diría que un 50% van a resultar en no. Y es ahí donde se pueden configurar fallas que generen la imposición de condenas por responsabilidad civil. Entonces, el punto está, o la discusión la pongo en falla aprobada, pero con presunción judicial de falla, eso es contradictorio, me parece a mí. Que se entra al proceso con una desventaja si se demanda por parte de los médicos y los hospitales, sí, pero que esa desventaja puede mitigarse con una debida defensa judicial, también lo es. Y desde el punto de vista de acción, parándonos en el otro costado, que los procesos por ginecobstetricia, digamos, bien enfocados, bien estructurados, pueden salir avantes, también lo es. Son muchos los casos que se pierden precisamente porque al analizarse, como ya lo habría dicho, coge el juez la guía, coge la historia clínica y se evidencia pues que no se ha dado cabal cumplimiento a la atención y que no se ajusta a los estándares de la ley Sartes. No sé si con eso respondo a tu pregunta, me extendió un poco, doctor, pero pues creo que ese es el escenario. Claro que sí, muchas gracias. Recojo solo un pedacito antes de empezar con las preguntas del público y es lo importante que es la historia clínica para la defensa. Definitivamente, para las personas que están conectadas y para los presentes,
si son médicos y obviamente si son abogados también es importante porque nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes médicos. La historia clínica es fundamental. A veces nosotros hacemos todo lo que está en la norma, están las guías, en las guías y en todo, pero no lo dejamos escrito, no queda la evidencia. Entonces, ese es un tema importante. Bueno, saludo a Néstor Farid Cumpiel y a Carlos Ramírez que nos han hecho una pregunta cada uno, ellos están en la virtual. Voy a empezar con la pregunta de Néstor, que dice, ¿se considera un derecho la elección de la vía de parto por la paciente? Es decir, ¿se puede negar a la paciente a una vía de parto elegida por el profesional tratante? Creo que esta pregunta es mejor que nos la responda la doctora Lito. Básicamente es que sí, a pesar de que el médico determine una vía u otra de parto, la paciente puede escoger, tiene el derecho de escoger una vía diferente. Bueno, por ley sí. Digamos que la ley del parto digno nos dice que la paciente tiene derecho a escoger la vía del parto, ¿sí? Ahora, esto es algo que choca un poquito con todo, porque tenemos esto aumentado significativamente el número de cesáreas electivas por deseo materno, se llama eso. Entonces, choca un poco con lo que queremos o con lo que nos pide la OMS, y es que menos del 15% de los partos en un país deben ser nacimientos por cesárea, en pro de promover el parto vaginal, que es la vía de nacimiento por excelencia. Pero tenemos una ley de la República que nos dice que la paciente puede elegir la vía del parto. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta en esto? Lo ideal es que la paciente tenga un plan de parto, ¿sí?, que ha sido charlado y que ha sido, digamos que discutido con su médico tratante. Ahora, en Colombia, digamos que muy poquitos pacientes tienen un médico tratante. Digamos que eso pasa en las prepagadas, algún tipo de medicina particular en donde el ginecólogo toma el control prenatal desde el primer control prenatal antes de las 10 semanas y sigue viendo a su paciente cada 4 semanas y le atiende el parto. Es decir, hay una relación médico-paciente de un solo ginecólogo o un solo médico tratando a la paciente y tomando decisiones de forma, digamos que consensuada de qué es lo mejor para la paciente. A mí me ha pasado en mi práctica particular, en donde me llegan las pacientes diciendo yo quiero cesárea desde la semana 10, entonces yo les digo, mira, está muy temprano para decir si sí o no, porque pueden pasar cosas que clínicamente o médicamente lo condicione, pero debes saber que es una intervención quirúrgica, que tiene riesgos, que puedes terminar en un desenlace fatal, que tiene más riesgos que el parto, etcétera, etcétera, y tomamos una decisión en conjunto. Pero también desde la práctica médica, en donde soy médica de una institución, y me ponen una agenda de pacientes de control prenatal y las veo una vez en todo el embarazo y no las vuelvo a ver, incluso no les atiendo el parto, se los atienden en otra institución. Entonces empieza en este de, me vieron 5 ginecólogos diferentes y me atendió el parto el ginecólogo que estaba de turno y no ninguno de los que me atendió el control prenatal, a bailar un poquito en el que yo quería una cesárea, pero el médico que está a turno dice que no, o yo quería un parto después de cesárea, pero el médico que está a turno no es muy partidario de los partos después de cesárea. Entonces, digamos que por ley sí, la paciente puede elegir la vía del parto, debe ser una vía de parto consensuada con su médico tratante. El problema es que en Colombia la figura médico tratante no es muy habitual para todas las pacientes. Entonces, en conclusión, sí, si una paciente llega con un plan de parto establecido de su control prenatal en donde eligieron la vía del parto desde la semana 34, pues por ley debo respetársela. Si no tiene un plan de parto y no ha elegido la vía del parto, en ese momento miramos los pros y los contras de cada vía y se definiría una vía del parto en el momento. Pero sí, cada vez la paciente tiene más autonomía y esto, digamos que cuando lo discutimos, ¿sí?, porque es una cirugía de cierta forma que la está haciendo de forma innecesaria y sin criterio, la respuesta que nos dieron los abogados, y me dirá la doctora Edna, es su misión es explicarle a la paciente los riesgos. Es como una cirugía plástica, ¿sí? La señora decide hacerse una lipo, sabe que se puede morir en el procedimiento y aún así lo asume. Entonces, su misión como obstetra es
darle la información necesaria a la paciente para que ella tome la mejor decisión, y no podemos como coaccionarla a que sea la decisión que yo quiera o la que mejor me parezca. Un gran consentimiento informado, creo que eso es lo más importante, en donde se aclaran dudas, se le aclara el riesgo de sangrado, muerte, pérdida del útero, infecciones, etcétera, etcétera, de ella, y no solamente ella, porque otra cosa que hay que aclarar es que la paciente en trabajo de parto es una paciente vulnerable y que en teoría podría no estar en sus 5 sentidos para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Porque el dolor, porque el nervio, los sustos, no sé, todo lo que está pasando, la puede llevar a tomar decisiones no tan objetivas, y por eso el acompañante permanente, y por eso el consentimiento informado de la paciente y de su acompañante, que en este caso viene siendo un familiar muy cercano, que puede ser la mamá, el esposo, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? Entonces, sí puede tomar decisiones, sí puede elegir la vía del parto, idealmente antes de la semana 34 en un plan de parto. Si lo hace durante el trabajo de parto, explicarse muy bien todos los riesgos, firmar el consentimiento informado, y no solo firmarlo ella, sino su acompañante, que también debe ir en el plan de parto, ¿no? Ella puede elegir quién la acompaña, y usualmente es papá, o sea, esposo o pareja, o la mamá de la paciente, pero también puede ser la mejor amiga, ¿sí? Entonces, pero ya lo decide desde antes, lo decide desde entre la semana 28 y la semana 34 debe estarse haciendo el plan de parto. Entonces, sí, eso es lo que nos pasa en este momento, es que ya no es, señora, le voy a hacer cesárea, ¿sí? Es, señora, le voy a hacer cesárea porque su bebé viene muy grande y lo más probable es que no nazca por parto vaginal. La señora dice, no, yo quiero parto, no la puedo obligar. ¿Qué hay que hacer ahí? Firmar el consentimiento, ¿sí? O sea, firmar, así como hay un consentimiento, entonces se hace el consentimiento donde ya abajo firma y dice, no acepto la cesárea, ¿sí? Porque yo quiero parto vaginal. Y explicarle que en caso en que la vida del bebé corra riesgo, ¿sí? Pues la cesárea es un medio inevitable para poder disminuir los riesgos. Y aún así, si ella no autoriza, no podemos hacer la cesárea. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, aquí por ahí una manito levantada, que es el doctor Tito, pero antes de darle el paso a él para hacer su pregunta, hay una que nos hace Carlos Ramiro Sánchez, que creo que nos las puede resolver la doctora Edna, o por lo menos darnos. Dice que pues, son importantes los derechos de la madre en el posparto, sobre todo en el tema de desear o no lactar a sus hijos, pero ¿en dónde están los derechos del recién nacido? Bueno, pues esa pregunta me traslada al análisis que también se plantea en el escenario de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y ese choque entre los derechos, y en este caso serán del recién nacido versus los de la madre. Y plantearía yo que, pues, prima en este caso la autonomía y el derecho de la mujer de tomar decisiones respecto de su cuerpo y respecto de lo que va a hacer ella. Por supuesto que ello implica un choque con los derechos del recién nacido. Ahí tendríamos que ponderar el tema, pero si nos vamos a lo que está regulado y a lo que se plantea normativamente, pues en efecto primaría la autonomía de la mujer, en este caso lactante. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema delicado, ¿no? Porque bueno, el tema de parto, pues obviamente los derechos del bebé están ahí como suspendidos, pero ya después de nacido, la cosa se pone interesante. Y bueno, el doctor Tito tenía la mano levantada, no sé si creo que ya la bajó, pero si considera, doctor Tito, ya tiene vía libre para hacer su pregunta, que si tenga acceso al micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, bienvenido. Bueno, primero felicitarlos por esta gran charla. Definitivamente es el tipo de abordaje que nosotros necesitaríamos conocer como médicos para ejercer la práctica. Para resumir, definitivamente, bueno, yo manejo la especialidad de bioética. Yo trabajo con un grupo de IPS
y hemos establecido básicamente y precisamente porque no es fácil este tipo de decisiones, yo valoro también, hago las interconsultas de todo lo que es alto riesgo obstétrico. Precisamente por eso, porque desafortunadamente, como decía la doctora Lía, lo primero y lo más difícil ha sido cambiarle la mentalidad a los mismos médicos. Esa es la primera gran barrera. Los antiguos, desafortunadamente, y todavía no los escucha en el tema de elección de la vía de parto, que básicamente ellos son los que toman las decisiones. Cuando era interrupción de voluntaria del embarazo fue difícil ingresar, digamos, a aceptar dentro de la institución, cuando obviamente no era opcional. Las instituciones no son objetoras, son objetoras a los médicos, pero la institución debe garantizar la prestación de estos servicios. Y definitivamente colocar todos los datos dentro de la historia clínica es lo más importante. Yo criticaba mucho porque, por ejemplo, uno de los diagnósticos que colocaban adicional era negligencia materna por pobres controles prenatales. Cuando uno se sentaba a hablar con ellas, decía, venga, ¿cuántos controles hizo? 3 controles. ¿Por qué? Yo los molesto con el nombre y digo, porque es que yo vivo en la vereda Morro Plancho, de más allá de no sé dónde. Particularmente en Neiva, nosotros tenemos mucha, digamos que nuestro núcleo de pacientes son Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, y son sitios donde el acceso a salud es demasiado difícil. Y muchas veces ahora con el tema de las EPS es un tema que está muy complejo. Yo me imagino que la doctora Lía lo ve a todo el momento, es llegan y entran tarde a los controles de embarazo. ¿Por qué? Porque es que yo tenía la EPS tal y no me autorizaban, y entonces la institución tal no me atendía. Entonces le llegan a uno mal, muy mal controladas. Nosotros tenemos pacientes de 2, 3 controles prenatales, si acaso, cuando promedio se hacen entre 8 y 9 controles prenatales cuando, digamos, están bien. Entonces, definitivamente, ya desde el punto de vista médico, sí nos toca trabajar muy bien por escrito lo que está pasando. Entonces, nosotros, digamos que colocamos siempre alto riesgo obstétrico por tal cosa, por primigestante adolescente, por vivir en zona rural dispersa, por cesárea anterior, por pobres controles prenatales, pero no adjudicándole la culpa a ninguno de ellos porque no lo podemos hacer. Igual también se les hace el seguimiento, particularmente, sobre todo cuando es interrupción voluntaria del embarazo, sin que se frene el proceso. Digamos que entramos o entro desde mi especialidad a preguntar y a verificar la voluntariedad del proceso y el respeto por esos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como decía la doctora Lidia. Entonces, pues básicamente es reafirmar lo que ellos están diciendo, es decir, desafortunadamente no todo lo ético es legal y todo lo legal es ético, pero cuando las cosas se quedan por escritas en una historia clínica, además yo he sido perito médico y le da una tristeza porque definitivamente los colegas dan mucha papaya, dejando mucho, pero y por eso es lo que decía la doctora Edna, yo puedo decirle que puede ser mucho más el porcentaje de ausencia de información en historia clínica. Ella es muy benevolente diciendo que 50%, yo creo que por ahí un 30%, si acaso dejan todo, y hay que dejarlo ese escrito. Pues, y ya para finalizar, lo que dice la doctora Lía es muy importante, hay consentimientos y hay disestimiento informado, en donde y uno debe escribir, y yo a veces les digo, no se enreden escribiendo tantas cosas técnicas, porque al final el juez lo que necesita es saber si se le explicó de una forma clara al paciente y al familiar lo que tiene. Entonces, si uno dice, se le explica de manera amplia y suficiente que no autorizar la realización de la cesárea por una desproporción cefalopélvica, es decir, que el bebé no puede pasar porque el canal de parto puede tener dificultad, se puede quedar atascado y va a morir por asfixia, por no llegarle oxígeno, ella entiende y asume. Cuando yo leo eso, lo tengo absolutamente claro en todos los términos. Pero si uno se pone, porque muchos desistimientos o consentimientos pierden validez porque son muy técnicos y al final ellos dicen, a mí ni me los hicieron, ni me los leyeron, o me los leyeron y no me lo explicaron. Obviamente nuestra jerga, nuestra terminología técnica médica es muy difícil de entender para una persona, como decía la doctora, que vive en el Amazonas. Entonces, la invitación es esa, es a dejar todo por escrito, escribir, por la connotación de la geografía colombiana. Yo creo que el 95% de las mamitas tienen alto riesgo obstétrico, si acaso las que están en ciudades con una prepagada y eso,
son las únicas que tendrán un buen control, pero el resto, la mayoría, algo les queda faltando, algo no pueden acceder, tienen trabas en algunas cosas, entonces es muy importante dejarlo claro. Muchas gracias por permitirme la intervención y nuevamente felicitaciones por este espacio. Doctor Víctor, gracias a usted por también por su intervención. Vamos a darle paso entonces a unas preguntas de nuestros estudiosos. Y tenemos una primera pregunta. Bueno, continuando con la intervención del doctor Vladimir, que menciona el consentimiento informado, tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto el consentimiento informado exime responsabilidad al profesional de la salud cuando el resultado vulnera la integridad o dignidad de la paciente? Yo creo que esa pregunta nos la puede de pronto resolver la doctora Eva. Pregunta entonces que hasta qué punto el consentimiento informado exime de responsabilidad al profesional de salud. Pero iba complementada con algo más, ¿no? ¿Exime responsabilidad en un escenario específico o general? El complemento es cuando el resultado vulnera la integridad de la paciente. Ok, cuando se genera un daño en la integridad física de la paciente. Pues bien, el consentimiento informado genera o está relacionado con un concepto que se denomina asunción de riesgos. Bien, en el momento en el que se cumple, y yo quiero llamar la atención en algo. Lamentablemente en la práctica los médicos ven el consentimiento informado como un formato. Y no todos, por supuesto, ¿no? Pero algunos sí. Pero más allá de un formato, en realidad, el consentimiento informado es un acto. Y es un acto en el cual el profesional de la salud debe informar a la paciente los riesgos, los beneficios, las opciones, todo lo que esté relacionado con un tratamiento médico o quirúrgico que se le vaya a practicar. En el momento en que él cumple con este acto de informar y lo deja, por supuesto, materializado o acreditado en estos documentos y que cumpla con las características idóneas, se trasladan esos riesgos al paciente. Es decir, él los asume. Y desde que se presente o se concrete un riesgo asociado al procedimiento practicado, ojo aquí, en un procedimiento, vamos a aterrizarlo solamente en un escenario quirúrgico que haya cumplido a cabalidad con los estándares dispuestos por la Lex Artis, porque es que aún aunque la atención se ajuste a la Lex Artis, se puede presentar una complicación o se puede generar un daño que aún aunque se cumplan con todos los criterios adecuados, se puede generar un daño. Entonces, cuando eso ocurre y hay un correcto ejercicio de información y hay este traslado de riesgos debidamente soportado al paciente, pues no habría responsabilidad del galeno. Bien, habría de alguna u otra forma, pero siempre y cuando la atención haya sido ajustada al ex artis. Porque si no la hay, si no es una atención adecuada al ex artis y se concreta un daño y hay consentimiento, pues igual puede surgir la responsabilidad. Yo recuerdo mucho un caso de una colelat, una cirugía laparoscópica que se le hizo a una paciente y presentó en el posoperatorio una descompensación hemodinámica, la llevaron a UCI, se choqueó, terminó presentando falla multisistémica y falleció. En el caso nosotros como defensa alegamos, venga, pero es que la paciente presentó finalmente la complicación fue un sangrado. Y es que el sangrado estaba advertido en el consentimiento informado, era un riesgo. Ay, entonces, pues por este lado en la defensa, pues resulta y pasa que se acreditó en el proceso que ese sangrado se había presentado por un incorrecto clipaje, en ese procedimiento se clipa la arteria cística, entonces por un incorrecto clipaje, por una falta tal vez, digámoslo, de destreza del profesional tratante o podría inclusive en el proceso se denominó una impericia del profesional tratante, y como está incorrecto el clipaje, la paciente se choqueó y pues aparte de que se choqueó, también tenemos otras situaciones que en lugar de ver cuál era la causa y que muy seguramente estaba asociada al procedimiento y venga, reintervéngala rápido para solucionar el shock,
pues la trasladan a UCI, demoran un poco de tiempo y pues todo esto genera la falla multisistémica. Entonces, ahí teníamos consentimiento informado, pero nos condenaron porque no se hizo de manera correcta el procedimiento. Entonces, en ese escenario, por supuesto, no se va a eximir el profesional. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y eso es una discusión muy interesante que ojalá podamos tenerla en otro momento. ¿Cuál es el daño indemnizable cuando no hay consentimiento? Ahí está la discusión, cuando no hay consentimiento o se obtuvo de manera irregular. ¿Y por qué está la discusión? Porque en muchas oportunidades, por ejemplo, se da el deceso del paciente y se indemniza plenamente por la falta de consentimiento, estableciendo, y ahí nos cuestionamos, una relación causa-efecto entre la falta de consentimiento y el fallecimiento. Es que la falta de consentimiento no es la causa-efecto del fallecimiento. En realidad, la relación causal está con el derecho a la autodeterminación que tenía el paciente y que se le vulneró. Luego, entonces, el planteamiento que siempre he sostenido es que lo indemnizable debería de ser ese derecho a la autodeterminación, más no las consecuencias del procedimiento no consentido, de la materialización de un riesgo en el procedimiento no consentido. Eso es otra cosita que dejo aquí como en la mesa para generar un espacio de discusión tal vez en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿podría considerarse o configurarse una forma de violencia ginecobstétrica un caso en que un médico no realiza una adecuada valoración para detectar un embarazo a tiempo? Únicamente a la mujer le realizan pruebas de sangre y todas las pruebas de sangre le salen negativas. Pasan las 24 semanas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y resulta que se da cuenta que tenía un embarazo fuera del útero, por eso todas las pruebas le salían negativas. Doctora Lida. Bueno, ese es un caso para reportar, porque la probabilidad de que una mujer estando embarazada le salga la prueba negativa, digamos que es poco viable, y no importa si el embarazo está dentro o fuera del útero, ¿sí? Lo que produce la hormona del embarazo, que es la que se mide en las pruebas de embarazo, pues se va a producir, ¿sí? O sea, digamos que esa hormona siempre se va a elevar. Ahora, el comportamiento de esa hormona va a variar si es un embarazo viable, si está intrauterino o no. Eso es diferente, ese comportamiento bioquímico es diferente. De hecho, ese comportamiento nos ayuda a identificar si es un embarazo de un curso normal, cuando es muy temprano. Y aquí, bueno, esto es algo muy médico, pero a ver si, para que me entiendan un poco, y es, hay varias formas de medir la hormona del embarazo en una mujer, ¿sí? Entonces lo puedo hacer en orina, y para poder que esa prueba salga positiva necesito tener 30 unidades de esa hormona del embarazo para poder decir que una prueba de orina me va a salir positiva, ¿sí? Necesito 20 unidades para que una prueba de sangre me salga positiva, de esas pruebas que son cualitativas, es decir, que solo dicen positivo o negativo. Pero una mujer está embarazada si tiene más de 5 unidades. Es decir, yo puedo tener 10 unidades, estar embarazada, es un embarazo completamente temprano, ¿sí? Y que la prueba de orina y una prueba de sangre de las de positivo o negativo salgan negativas aún estando embarazada. Y no se considera violencia, simplemente el margen de error que tienen las pruebas de laboratorio, sean caseras o sean de un laboratorio clínico, en fallar, ¿sí? Entonces, lo primero es la recomendación a todos los médicos es no pidan pruebas cualitativas, pidan pruebas cuantitativas, ¿sí? Y ahora el otro concepto es que para yo poder ver un embarazo dentro del útero o en algún otro lado del cuerpo de una mujer, necesito que esa hormona esté al menos en 2800, teniendo un super ecógrafo o un poco mayor si el ecógrafo no es tan bueno, ¿sí? Entonces yo puedo tener 500 de la prueba de embarazo, que todas las pruebas me salgan positivas y que me hagan una ecografía y me digan, no, su merced no tiene nada. Y no es que no esté embarazada, es que es un embarazo tan temprano que todavía no se logra ver en una ecografía. Entonces, digamos que como estamos hablando de rangos de laboratorio o de
digamos que paraclínicos que nos ayudan a tomar decisiones, pues que los laboratorios no arrojen lo que uno espera, no es culpa del médico como tal y no se puede considerar una violencia. Yo tomo decisiones basado en los reportes de laboratorio, entonces tengo una ecografía que me dice que no hay nada dentro del útero, ni por fuera tampoco, y tengo una prueba de laboratorio que dice que no está embarazada, entonces pues ¿cómo voy a sospechar un embarazo ectópico, que sería un embarazo fuera del útero, si no tengo nada paraclínico ni clínico que me diga que puede estar ahí, ¿sí? Entonces no es violencia, simplemente se alinearon los astros para que fuera así, porque realmente, además es muy raro, ¿no? Que una paciente tenga una prueba seriada de embarazo en sangre y sigan saliendo negativas y aún así esté embarazada, ¿sí? Entonces, digamos que cuando, y yo insisto, esto no es una ciencia exacta, pusieron los medios y el resultado pues no fue el esperado. Muchas gracias, doctora. Lo que decimos, una prueba de falso negativo. Bueno, por acá hay otra pregunta. Buenas noches, doctoras. Referente a la violencia obstétrica, ¿quiénes pueden ser civilmente responsables? ¿Hablamos del médico, la institución, o podemos hablar de una responsabilidad solidaria de los pues a ambos? Doctora Alejandra. Sí, pues digamos que tuviste la respuesta, ¿no? Básicamente, responsables, pues depende, ¿no? Depende, ¿no? Porque depende de quién sea el sujeto activo, digámoslo así, de ese tipo de violencia. Entonces, si es el médico y se llega a acreditar, pues hay diferentes tipos de responsabilidad y creo que lo sabemos, ¿no? Hay unas responsabilidades de tipo sancionatorio, otros de tipo patrimonial. Entonces, dependiendo del escenario de responsabilidad, ahí se puede determinar quién responde o quiénes pueden responder. Entonces, desde el punto de vista de las responsabilidades sancionatorias como la penal, la disciplinaria, la ética, la responsabilidad es subjetiva, es del personal directamente involucrado. Pero en el escenario de la responsabilidad patrimonial, la civil o la administrativa, la responsabilidad puede ser del médico o si se opta o si éste está prestando sus servicios en una institución, una clínica o un hospital, digamos que hay también una responsabilidad que se asume por parte del empleado respecto de los hechos o de las situaciones en las que incurra su empleado. Por supuesto que la responsabilidad también va a poder ser solidaria. Y eso depende de a quién o en contra de quién se decide accionar. Lo que comúnmente ocurre es que las demandas de responsabilidad médica pues se demandan es a las instituciones prestadoras de servicios de salud porque en principio son quienes cuentan con pues a nivel patrimonial, con el respaldo patrimonial en el evento en que se imponga una sentencia, son quienes suscriben las pólizas con las compañías de seguros para amparar ese tipo de situaciones. Pero también ocurre casos en los cuales se acciona en contra del médico y de la institución prestadora de servicios de salud pretendiendo la imposición de una responsabilidad solidaria y eso es completamente viable. Y hay casos en los cuales se ha impuesto y estos profesionales de la salud prácticamente en todas las instituciones se les exige que tengan también contratados unas pólizas de responsabilidad civil o algunos optan por el paquete que ofrecen algunas empresas como PEPAS. Entonces ellos también tienen ese respaldo patrimonial que pues normalmente el 100, diría yo, por ciento de las clínicas hospitales los exigen al día de hoy. Doctora Lía, tenía la mano levantadita. Sí, yo quería como hacer una reflexión chiquita y aclarar un par de cosas y es que, a ver, algo que hay que entender es que estamos en una transición, digamos que a pesar de que estamos hablando de violencia obstétrica desde el 2014 en Colombia, lo estamos haciendo desde el 2022 y hay mucho que hacer todavía en infraestructura. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un hospital de alto riesgo donde la sala de partos funciona como una unidad de cuidado intensivo, porque tengo pacientes con preeclampsia, con diabetes, con infartos, embarazadas en trabajo de parto, ¿sí? Que requieren una atención especial.
No sé si conozcan cómo funciona una unidad de cuidado intensivo, pero básicamente es un salón muy grande con cubículos que pueden estar, dependiendo de la institución y de los recursos que tengan, completamente cerrados en vidrio o simplemente como divisiones, ¿sí? Y cortinas, ¿sí? Sí, en el mejor de los casos sí hay cortinas. Entonces, garantizar derechos como la privacidad, para poder garantizar un acompañante permanente durante el trabajo de parto y durante el parto, garantizar como cierto tipo de derechos no es tan fácil, y no es que el médico no quiera, es que si han sido mamás, si han tenido partos o si han visto uno, a veces el dolor es tan grande que la paciente pierde algunas nociones, como en la noción del pudor, como que no me vean porque estoy desnuda, se les olvida y les da calor y se quitan la bata y uno las ve en el cubículo prácticamente en bola, solo con el pañal, y no es porque ellas no sientan pudor ni vergüenza, sino que el dolor supera lo que considera, o sea, les limita para darse cuenta de algunas cosas. Entonces, permitir el acompañante permanente implica que el esposo de la señora al lado va a ver en bola a las otras señoras. Entonces, cuidando algunos derechos, violamos otros, como la necesidad del acompañante permanente. Y no es culpa del médico, y no es que ese señor tan mala gente no me dejó entrar, es que la infraestructura no está dada para garantizar todos los derechos de estas pacientes. Está la libre movilidad, por ejemplo, pero no tenemos el espacio para que ellas caminen durante el trabajo de parto. O, por ejemplo, es una paciente con preeclampsia que está con sulfato de magnesio, con sonda, está invadida con centrales, que si la pongo a caminar, pues puede terminar en una complicación mucho más grave que el limitarle la movilidad. Entonces, hay ciertas cosas que eventualmente se podrían estar viendo como una violación a esos derechos, por ende una violencia obstétrica, pero que no dependen del médico ni del actor médico, sino de las instituciones, de no tenemos los recursos. Remodelar una sala de partos cuesta un jurgo de dinero que no hay en este momento. Por eso, no sé si han dado cuenta que hay muchas instituciones que han venido cerrando sus servicios de obstetricia. La mayoría de los servicios de obstetricia que quedan activos son de hospitales públicos, de los hospitales públicos dependen de los recursos del Estado y no hay dinero para cambios en infraestructura, para garantizar el personal completo, para tener un anestesiólogo 100% dedicado a la sala de partos, a poner analgesia peridural. Entonces se nos sale de las manos poder garantizarle todos los derechos que tiene la paciente, y sí, es violencia, pero digamos que es una violencia, digamos que no es intencionada y que depende de los recursos que tenemos como médicos y como instituciones, ¿sí? Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque si pasa que comparan el parto de un hospital público versus, no sé, voy a dar un ejemplo, un parto en la Santa Fe o un parto en la Colina, en el country, en donde les pintan las uñas, les hacen el blower después del parto, pero pues en un hospital público no podemos hacer eso porque no tenemos cómo. Entonces creo que sí hay que objetivizar un poquito. O sea, sí hay que respetarlo mucho, hay que tratar de brindarle todo a las pacientes, pero hay que objetivizar esa violencia, porque no todo, a pesar de que esté enmarcado en la ley, pues puede ser llamado violencia. Muchísimas gracias. Acá tenemos otro. Gracias, buenas noches. Dos preguntas, cosas. Una, bueno, la doctora Edna, la primera sería referente, he escuchado que las obligaciones son de medios mandar resultados y que basta con que el profesional acredite que se cumplió a cabalidad con los protocolos de la ley que ha mencionado que existe cuando el parto libre. En ese orden de ideas, sería el plan de parto, hace parte del plan de parto de esos medios o debería ser parte de esos medios. Y la segunda para la doctora era el caso de que una paciente haya firmado el asistimiento y en el final creo que su vida corra peligro y la única opción sea aplicar la responsabilidad que hoy se al médico tratante. Discúlpame, yo no te entendí muy bien la pregunta. No sé si me la puedes reformular o repetir, por favor. He escuchado que existe una ley sobre los partos en Colombia y que pues ella estipula un protocolo que en caso de que se cumplan la habilidad todas las acciones o medidas que se refieren en ese protocolo y aún así el resultado sea el fallecimiento de tanto de la madre como por tanto del feto.
Pues con esto acreditando bastaría para exhibir la responsabilidad del profesional médico. No, ok, sí, 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 pero digamos, precisamente, considero pre- que el plan de parto pues es muy inusual, como ustedes lo han dicho, la ginecóloga debería ser parte los planes de parto de ese protocolo, debería ser parte qué, perdóname, del protocolo. pero debería ser parte qué del protocolo. Es decir, el plan de parto debería Ajá. ser obligatorio o es opcional, porque es que Cuando te definitivamente refieres a plan de parto, ¿a qué quieres hacer algunas referencia? doctoras miran que algunas veces hacen controles, ¿cierto? Pero que un control lo hace un médico, el segundo lo hace otro, o a veces por temas de distancia, en temas rurales, ni siquiera van a los controles, ¿sí? Y que finalmente quien atiende el parto es un cuarto o quinto profesional diferente al que ha venido haciendo los controles. Quiere decir que en ese sentido no existe un plan de parto, sino que se pudiera haber consensuado entre el profesional y la madre gestante la forma idónea para recibir al niño. Entonces, debería ser este plan de parto parte de ese protocolo. Bueno, es que el plan de parto debe existir a lo que tú te estás refiriendo, y en eso ahorita le pido apoyo a la doctora Lida, independientemente de si se cambian o no los profesionales en la atención de los diferentes controles y consultas previas a la atención del parto. En Colombia, en nuestro país, o sea, excepto pues lo que se denominan las consultas particulares, escasamente con la seguridad social general se puede obtener que un solo profesional sea el que atienda durante todos los controles y demás, porque no son pocas las oportunidades en los cuales son diferentes especialistas y uno es el que atiende en la consulta, otro el que opera, el que termina operando o el que termina definiendo conductas. Pero es que eso no basta para que eh, se defina con claridad cómo se va a generar o cuáles son las vías recomendables de conformidad a los criterios clínicos que tenga la paciente, y se transmita la información y se informe a la usuaria al respecto. O sea, ello no está para que se implemente ese plan de parto independientemente de que atiendan uno o dos profesionales diferentes antes del mismo. Aquí el llamado es al cumplimiento y a la adherencia a los protocolos, a las guías que expertos han creado para atender y para manejar las diferentes patologías, y adherirse pues a ello implica una adherencia a los estándares que la ley del arte médico regula para cada materia. Entonces, no sé si con eso doy respuesta a tu pregunta, pues lo comprendo de esa manera. Y Doctora ahí Lidia, le digo a la doctora Lida si me apoya un poco también en el tema. Claro, mira, les voy a contar algo. El plan de parto es un documento que debe elaborar la paciente en conjunto con el médico entre la semana 28 y 32. Hace parte de la historia clínica, debe ir, digamos que yo como médico registro el plan de parto en la historia clínica, pero el documento también debe quedar impreso en la carpeta de los controles prenatales de la paciente. Si ustedes ven, una materna se caracteriza, aparte de súper barriguita, lleva con una carpetica que tiene una figura materna en donde van todos los exámenes, las ecografías, todas las consultas que ha tenido, bueno, y otras cosas adicionales, y ahí debe ir ese plan de parto, ¿sí? Hace parte del control prenatal y en teoría cuando nos hacen auditoría del control prenatal, digamos cuando, no sé, una EPS contrata una IPS para que haga control prenatal y lo mandan a hacer auditoría, verifican que ese plan de parto se esté elaborando. Ahora, ¿qué dice la ley? Que ese plan de parto debe ser respetado por el personal médico. Es decir, si yo estoy de turno un día en una sala de partos y me llega una paciente que nunca he visto, pero llega con un plan de parto diligenciado, pues yo debo respetar en la medida de lo posible los deseos de la paciente en ese tipo de documentos. Ahora, en experiencia personal, he encontrado planes de partos un poco salidos del contexto. Por ejemplo, tuve una paciente que en su plan de parto decidió comer todo el embarazo, todo el trabajo de parto,
Incluso tenía una comida específica, ella pedía que el esposo le llevara hamburguesas de McDonald's porque era su comida favorita y ella quería comer hamburguesas de McDonald's hasta el momento del parto, ¿sí? Pues no podemos ir en contra de eso, le explicamos los riesgos de comidas tan copiosas durante el trabajo de parto, el riesgo de una posible cesárea, que con estómago lleno es difícil la anestesia, riesgo de broncoaspiración, pero igual ella insistió en comerse esas hamburguesas, vomitó todo el expulsivo porque las contracciones eran tan fuertes que hacía que se vaciara el estómago, pero respetamos sus deseos del plan de parto, ¿sí? Entonces, deberían llegar con el plan de parto. Los profesionales deberíamos trabajar en que los planes de parto sean un poco más ajustados a la realidad, ¿sí? Contarles cómo es un proceso de parto, cuáles son los riesgos de un parto, cómo puede terminar una cesárea, qué puede pasar una cesárea, etcétera, etcétera, y respetar los deseos. Yo pienso que en esto es súper importante la comunicación asertiva con los pacientes. Tuve también el caso de una paciente que decidió que su esposo entrara al parto o a la cesárea. Cuando llegamos a la cesárea, el anestesiólogo me dijo, le voy a dar anestesia general porque tiene plaquetas por debajo de 50.000, no le puedo poner una anestesia raquídea, que es la ideal en una cesárea. Y yo le dije, ok, no le veo problema, pero me toca hablar con el papá, o sea, con el esposo de la señora porque quiere entrar al parto. ¿Qué le dije yo al señor? Le conté cómo no es una cesárea de urgencia con anestesia general. Entonces tengo entre 45 segundos y 1 minuto para sacar el bebé de la barriga de la mamá, porque si no nace bajo efectos de la anestesia general y eso puede inducir que el bebé nazca hasta en paro cardiorrespiratorio y pues no es lo ideal. Entonces le explico al señor cómo va a ser una cesárea muy rápida, ¿sí? Que va, si él la ve y si no lo preparo para eso, va a decir, me la abrieron como un bulto de papas y eso no les importaba y eso pareció una carnicería, porque sí puede parecer eso, porque es una cesárea muy rápida. Y él tomó la decisión de no ingresar a la cesárea, ¿sí? Pero se le informó, se le dijo todo. Entonces, lo importante en esto de la comunicación es poderle decir a los pacientes qué va a pasar, qué va a haber, qué puede suceder en el contexto que se esté presentando y que ellos tomen la decisión y pues obviamente dejar documentado que eso se está haciendo. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, ¿qué tipo de reparación puede recibir una mujer víctima de violencia obstétrica para que este daño no sea reconocido solamente económicamente, que es importante, sino también económico, que es la dignidad, y que esta pues, la garantía para que esos hechos no se repitan a la medida como pues ahora se va visualizando más? Yo no te escuché muy claro, qué pena, es que como se escucha como... Buenas noches, mi pregunta es, ¿qué tipo de reparación se puede hacer para las mujeres víctimas pues, de la violencia obstétrica y que no sea solamente económico y que garantice realmente que no se repitan más estos hechos? No sé si, qué tipo de, es que no alcanzo a escuchar. ¿De qué? ¿De reparación? ¿De qué? Reparación. Ah, reparación. Ok, ¿te refieres a indemnización? Sí. Ah, ok. Bueno, pues digamos que retomando un poco lo que planteaba en mi intervención, el daño es un elemento crucial de la responsabilidad. Establecer el mismo permite a su vez establecer las consecuencias de este, y las consecuencias de este pues se denominan perjuicios. Y estos perjuicios se indemnizan a través de una suma de dinero que, cuando se trata de un perjuicio de tipo patrimonial, pues es algo que permite cuantificarse, y cuando se trata de un perjuicio de tipo extrapatrimonial, pues la jurisprudencia nos ha, pues no, digamos que son cosas que no, o aspectos que no tienen un precio en el mercado, por lo tanto en principio no podían cuantificarse, pero la jurisprudencia nos ha definido unos lineamientos para la indemnización de los mismos. Entonces, estos lineamientos de esos perjuicios extrapatrimoniales pues permiten que en casos análogos pues se impongan unos rubros indemnizatorios
que pues el Consejo de Estado ha aplicado unas tablas para el daño moral, para el daño a la salud. La Corte Suprema de Justicia recientemente actualizó el monto indemnizable máximo en el caso de muerte. Entonces, pues nos tendríamos que ubicar en la casuística concretamente para determinar el quantum indemnizatorio y la tipología de perjuicio. Pero en el escenario de violencia obstétrica, pues ustedes saben que la violencia obstétrica, como bien nos lo planteó la doctora Lida, pues se transmite, más bien se concreta a partir de una afectación que puede constituir una agresión física o una agresión psíquica para la paciente. Entonces, dependiendo del efecto que genere adverso en la paciente o el daño que se concrete o el daño que se persigue indemnizar, asimismo va a haber una tipología de perjuicio aplicable y un quantum indemnizatorio. Para darte un ejemplo, una maniobra de Christeller que generó, no sé, doctora Lida, que hubiese podido generar una complicación y afectó la integridad física de la paciente, supongamos que generó un daño en el feto. Podríamos, y ella describe a la paciente cómo fue sometida a esa situación, que fue maltratada físicamente, digámoslo de esa manera, por el profesional, porque no fue uso excesivo de la fuerza, bueno, algunos otros aspectos, estoy inventando, pero generó un daño en el feto, en el bebé, en el que estaba por nacer. Entonces constituye eso un daño en la integridad física del menor y por supuesto el quantum indemnizatorio y los perjuicios que se vayan a perseguir pues van a estar asociados a eso. Pero si por ejemplo no nos vamos al escenario de una agresión física o que vulnere el bien jurídico de la integridad física o la vida de la madre o del bebé, sino que nos vamos al escenario en que ella fue objeto de palabras soeces por parte del personal médico que la afectaron en su dignidad humana, en esa atención que ella, en el derecho que tenía de recibir una atención humanizada, podría decirse, bueno, entonces ahí, no más allá de eso, ¿se configura un daño? Sí, pero entonces ahí, ¿cuál sería el daño? El daño, el bien jurídico afectado, ¿cuál es? La dignidad humana. Ok, entonces la indemnización estaría relacionada con ese bien jurídico que precisamente se acredita que constituye el daño. Entonces, digamos que en conclusión depende de lo que genere la violencia obstétrica en la paciente o en el bebé. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta. Buenas noches. ¿Qué dificultades regulatorias se enfrentan las mujeres víctimas de violencia ginecobstétrica para acreditar el daño sufrido y la responsabilidad médica correspondiente? ¿Me repites, porfa, la pregunta? Que si es que se escucha lejos. ¿Qué dificultades probatorias enfrentan las mujeres víctimas de violencia ginecobstétrica para acreditar el daño sufrido y la responsabilidad médica correspondiente? Sí, bueno, esa pregunta es interesante, ¿sí? Y es interesante porque hace muchos años se hablaba de que en responsabilidad médica, o más bien acreditar la responsabilidad médica constituía una prueba diabólica para el paciente, así la denominaron. Por eso es que jurisprudencialmente en alguna época se aplicó la teoría de carga dinámica de la prueba. Y también por eso es que el Consejo de Estado en alguna época aplicó la falla presunta en responsabilidad médica. Por eso se consideraba una muy difícil que el paciente pudiese acreditar lo que pasó en un quirófano cuando quien está operando, su asistente, su asistente, su médico, bueno, todo el personal que está ahí hace parte de la prestación de servicios de salud y no van a documentar lo que realmente pasó en la historia. Entonces, lo mismo puede llegar a pasar en el escenario de violencia porque está el acceso a la información y a poder acreditar. Yo diría que la prueba ideal en este escenario, pues por supuesto que será, uno, la declaración de parte y dos, la prueba testimonial
asociada a quienes estaban en la misma unidad y pueden dar fe de lo ocurrido, porque no creo que vaya a llegar a ser la historia clínica, porque por supuesto que en la historia clínica no se van a documentar este tipo de situaciones. No son pocos los casos que llegan a mi oficina en los cuales yo escucho a los familiares del paciente respecto a que consideran que existió una falla, me lo relatan y nosotros trabajamos con un equipo integrado también por médicos y yo le paso a mi analista médico y mi analista médico me dice, no, nada, aquí definitivamente de lo que aparece registrado en historia clínica no hay falla. No son pocos los casos, por eso mismo. Entonces, acreditarlo podrá llegar a ser un ejercicio un poco con dificultad, pero creo que estas dos pruebas, además de la fílmica y otras que pues podrán accederse en ciertas unidades, no en todas, porque pues obviamente no van a grabarse lo que pasa en unidades cerradas, ni mucho menos en donde esté la privacidad de los pacientes de por medio. Diría yo, dificultades probatorias pueden haber, pero pues esos serían los mecanismos más idóneos, en mi sentido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya entrando a la fase final, a mí me gustaría de pronto para cerrar, doctora Elena y doctora Lida, y de pronto con una sola palabra nos pudieran dar o decir de qué manera podríamos mejorar o evitar esto de la violencia obstétrica, pero el resto es una sola palabra, doctora Edna. ¿Una sola palabra? Sí, ¿cómo evitarlo? Humanización del servicio. Humanización. Sí, aunque pues bien lo decía la doctora, yo no puedo humanizar algo que ya esté relacionado con un humano. Pero realmente cuando me refiero a humanización es a esta atención digna para los pacientes, que respete, por supuesto, sus derechos y en la cual esa relación médico-paciente sea asertiva, correcta. Eh, yo sé que era una sola palabra, pero me extiendo y les comento. El- ya el, Hay un estudio chileno que estableció que el 80% de las demandas de responsabilidad médica tienen un componente de relación médico-paciente inadecuada. Entonces, mira todo lo que implica. Gracias. Doctora, doctora Lida, de pronto con una palabra a usted, ¿cómo podríamos evitar la violencia obstétrica? Y yo creo que sería empatía, ¿sí? Y me extiendo un poquito, es desde la parte médica, que es lo que hacemos nosotros, es traten a sus pacientes como quisieran que las trataran a ustedes si son mujeres, o a sus esposas, o a sus mamás, o a sus hermanas si son hombres. Yo creo que si eso lo logramos, pues esto funcionaría maravilloso porque pues yo no quisiera que me violentaran en ningún momento, entonces lo evito con mis pacientes. Y un comentario adicional a lo que dice la doctora Edna, y es muy real, miren. Yo tenía un profesor que decía que los pacientes no condenan la complicación, sino el abandono, y lo he visto en carne propia. Eso me quedó tan grabado que a mí se me han complicado pacientes en cirugía, en partos, y yo digo, no, aquí esto se viene un problema jurídico y no tengo la primera, y los pacientes se van dándome las gracias. Doctora, muchas gracias, usted es un ángel. Y yo decía, pero Dios mío, sí se complicó. Pero es que yo estuve pendiente todo el tiempo. O sea, los médicos cuando se les complica un paciente les da susto y huyen. Y no vuelven a ver a la paciente y no vuelven a saludarla y no vuelven. Y yo pienso que es de caballeros, y en este caso de más allá de personas, reconocer que hubo una falla y que la falla no quiere decir que usted está actuando mal, quiere decir, yo le digo a la señora, señora, ¿se acuerda que le conté que una probabilidad cuando le quitaba el útero era que se rompiera la vejiga? Pues imagínese, la rompí. ¿Sí? Y yo digo la rompí porque la señora no se estaba operando sola, yo la estaba operando. Y la señora me dice, no, doctora, no sé, usted no rompió nada, digamos que se rompió para que no suene tan feo, ¿sí? Y las señoras manejan emocionalmente su complicación, yo estoy pendiente de ellas todo el tiempo y no pasó nada. Sí, o sea, digamos, no pasó nada hablando de legalmente, ¿sí? Porque digamos que en su fisiología y en su anatomía hubo una lesión, pero lo manejamos muy bien y se evita uno toda la parte legal porque la paciente no se siente abandonada y sabía lo que podía pasar, que creo que es lo más importante.
Muchas gracias, doctora. Como dice el adagio, errare humano es. Bueno, me quedo con entonces empatía y humanización. Yo, para cerrar, voy a dar una pequeña reflexión y es que la medicina, a pesar de que es una disciplina altamente científica, la esencia de la medicina no es la ciencia, sino el humanismo. Es el humanismo realmente. Entonces, desde el programa de Derecho de la Universidad de Navarra, el consultorio jurídico Marco Luther King y el grupo de investigación Diálogos de la UNI Navarra agradecen profundamente a los representados por su tiempo y sus valiosos aportes, y a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, por acompañarnos en esta barra jurídica, en que hemos tratado un tema tan sensible como esta violencia obstétrica. De verdad, les agradezco muchísimo a todos, a los estudiosos, a aquellas personas que estuvieron ahí presentes virtualmente, y por supuesto, me faltaba a nuestros dos participantes, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Estamos por finalizar entonces esta barra jurídica.